Hola compañeros y compañeras, bienvenidas y bienvenidos a otra edición, otro programa, otro episodio de La Banca Peronista por EVA TV. Nosotros somos Pablo y Pali y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes y en las redes de EVA TV, por supuesto. Exactamente. Bienvenidos a un programa más. Esto es La Banca Peronista, un programa donde entrevistamos concejales, diputados, senadores de todo el ancho y largo del país para preguntar en qué están trabajando, cómo ven su realidad en las distintas provincias, en los distintos municipios del país. Y nada, hoy tenemos flor de entrevista. Hoy tenemos flor de entrevista, ya estamos en comunicación con ella. Estamos hablando de Marisa Sandra López, que es diputada proporcional en San Juan y que además vos fuiste ministra de Hacienda, si no me equivoco. En la gestión anterior. Exactamente. Fui secretaria de Hacienda y luego ministra de Hacienda de la provincia. Porque sos contadora, además, sos contadora pública. Sí. Marisa, te queríamos hacer una primera pregunta porque nos llenó de curiosidad. ¿Qué significa diputada proporcional? ¿A qué viene? Es la lista, sí, de acuerdo a la cantidad de habitantes, un diputado cada 20.000 habitantes en la provincia de San Juan y a su vez un diputado para cada uno de los departamentos. Bien. Ahí está. Claro, en esa lista proporcional creo que ingresamos 8 diputados, yo estaba en tercer lugar en esa lista. Está bueno enterarse de estas cosas porque si bien la idea del programa es entender cómo funcionan las distintas cámaras, diputados, senadores y concejales, a veces uno se encuentra con estas cosas que por ahí no las tiene tan cercanas. Claro, y que digamos, es cómo se distribuye el orden de eso en función de la cantidad de habitantes o de la geografía. Exactamente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nosotros nos dividimos en secciones electorales, más no en el resto del país, ¿no? Claro. Marisa, y te queríamos preguntar, porque bueno, vos sos sanjuanina, queríamos que nos cuentes a nosotros y a la audiencia un poco de cómo ves el desarrollo productivo de la provincia. Sabemos que es una provincia productora de vino, también de aceite de oliva y también de minería. Pero vos, ¿hoy cómo la ves? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos trabajado en 4 ejes fundamentales. Ustedes saben muy bien que en San Juan ha habido 20 años de gobierno justicialista y fundamentalmente con una premisa durante todos esos años que fue la premisa mantener el equilibrio fiscal para los sanjuaninos. No es nuevo cuando este nuevo presidente empezó a hablar del equilibrio, porque San Juan, para tomar las decisiones que fue tomando, lo hizo en base al equilibrio fiscal. Mantuvo ese equilibrio fiscal durante los 20 años y durante esas gestiones siempre la mirada estuvo puesta en el desarrollo productivo y en diversificar esa matriz productiva de un monocultivo que fue en su momento la vid y empezar a encontrar otras salidas de otras actividades económicas. Después empezó a pisar muy fuerte la minería con proyectos muy importantes a partir del 2013, que fue la extracción del oro a través de la mina Veladero. Y luego se siguieron sumando distintos proyectos de exploración minera. Ustedes saben muy bien que nuestra cordillera y por lo menos el recurso natural que tenemos en la provincia de San Juan es muy significativo, no solo en cuanto al oro, sino al cobre. Claro. Bueno, trabajamos mucho, diversificamos en otras actividades económicas, digo, como fue en su momento, hoy también un poco prohibido el cannabis medicinal, la industria textil, la industria farmacéutica, otros cultivos como fue el pistacho, el aceite, la oliva, de donde surge el aceite de oliva, digo, pero sin embargo, bueno, por distintas razones que ya hemos tenido bastante tiempo de autocrítica, todo esto que se venía trabajando, que era articular con el sector privado fundamentalmente, y desde el Estado ser generadores de acciones que potencien la actividad económica, que en definitiva es la que provoca el crecimiento, digamos, a través de generar empleo genuino. Algo sucedió que no nos volvieron a elegir y después, bueno, desde la Cámara hemos tenido que asistir a proyectos como la adhesión al RIGI, ¿sí? Que parecía que iba a haber una lluvia de dólares, todavía nada de eso sucede. Yo entiendo que en todo el país no sucede esto. Nosotros habíamos hecho alguna propuesta, por lo menos en esta adhesión de modificación, para proteger a toda la cadena productiva que interviene, por ejemplo, en la actividad minera.
La actividad pesquera no hay manera que se desarrolle si no es a través de grandes inversiones, por supuesto que extranjeras, donde hay que dar un marco de seguridad jurídica y también de estabilidad fiscal dentro de la provincia, y allí la estabilidad fiscal muchas veces se da, pero estamos insertos en la Argentina y la situación macroeconómica no genera esa misma seguridad. En ese sentido, nosotros veíamos que este RIGI posiblemente, no sé, en el tiempo, yo no tengo confianza en él, iba a generar esa inversión y lo que pretendíamos era la protección de esa cadena de proveedores locales y que asisten a la minería con distintos servicios. Era lo único que pretendíamos. No estábamos de acuerdo con la inversión porque somos conscientes de que es necesaria la inversión extranjera. Bueno, pero acá estamos a la espera de que esto suceda. No vemos que haya habido crecimiento en la provincia, económico. Miren, para muestra basta un botón de lo que sucede. Ayer, por ejemplo, teníamos sesión en la Cámara de Diputados. Simplemente pedíamos que nos acompañara el oficialismo a través de un proyecto de declaración por la que le pedíamos al Estado provincial que asista y ayude a las personas con discapacidad. En este proceso de auditorías de las pensiones con discapacidad, de aquellas discapacidades que sabemos que no se pueden revertir, pero que bueno, los controles por ahí son necesarios porque seguramente alguno no corresponde. Está bien, perfecto la auditoría. Ahora, les exigen un sinnúmero de estudios nuevamente, claro, a los cuales no pueden acceder. Entonces le pedíamos al Estado que articule, aceite, los acompañe, los ayude en cuanto a los estudios que se tienen en los hospitales públicos, porque en los privados no pueden, porque no tienen el dinero suficiente. Claro. Y aunque ustedes no lo crean, no nos acompañaron con este estudio. Simplemente le pedíamos ayuda al Estado provincial lógicamente, políticamente, o sea, en estas cuestiones políticas donde dejamos de ver la necesidad del otro y solo por política decimos que no, bueno, tras cartón, tras la acción nuestra en un proyecto de declaración para que se acompañen a los discapacitados, hoy sale una noticia que el gobierno provincial va a ayudar y asistir a los discapacitados. Claro, nos pasaba en otras entrevistas que hacíamos que... De hecho, hace 2 semanas. Claro, un poco esto de, bueno, prima la política por encima de ayudar al vecino de la provincia, porque es ver quién corta el listón y quién se lleva el crédito, el crédito del proyecto. Exactamente. Esto es lo que uno ve en el día a día, con mucha mezquindad. Somos un bloque muy abierto a la escucha, muy de tratar de dialogar y de entender y de pensar en esto que ustedes están manifestando. Digo, mire, también para muestra, vale todo lo que se ha hecho en la provincia de San Juan. El crecimiento que tuvo en infraestructura de base, justamente es la que necesita la actividad económica para desarrollar, fue muy significativo. Luego sumémosle a ello la infraestructura social que tuvo que ver con la construcción de vivienda, con el hábitat, agua, cloaca, con fondos provinciales. Digo, y uno pregunta al corriente, al común, al que no está inserto en la política, y reconoce el crecimiento que en ese sentido tuvo la provincia de San Juan. Hoy todo esto no lo vemos, ¿eh? De hecho, ustedes, perdón, ibas a preguntar. No. Cuando terminaron la gestión, el 10 de diciembre de 2023, vos hiciste un posteo en el que mostrabas en números, imagino que desde tu lugar de ministra, pero también de contadora pública, mostrabas en números cómo había sido la gestión. Y bueno, y lo que se evidenciaba era una tasa de desocupación muy baja y, por el contrario, una tasa de generación de empleo muy alta. ¿Esos números hoy, se mantuvieron o han decaído? No, por el contrario. Pasó a ser la provincia de San Juan a estar por encima de la media nacional en esos índices, tanto el de desempleo, el de pobreza, el de indigencia. Se revirtió. En ese posteo, no sé si es el mismo al que estamos hablando, digo, acá es muy importante la acción que tuvo el líder de todo este equipo. El líder de todo este equipo, ustedes lo saben, que fue Sergio Uñac, que así como se perdieron las elecciones para el gobierno provincial, luego salió primero en las elecciones, o sea, a 2 meses de ello, las elecciones del gobierno provincial fueron en julio,
las de senadores fueron en octubre y salió primero. Claro, sí. Y, bueno, por ahí hasta no se entiende. Digo siempre, acá hay que ser muy respetuoso del voto popular, pero todo eso que ustedes ven que sucedió y cómo dejamos las cuentas provinciales y los saldos que dejamos financieros en las cuentas de la provincia, un sinnúmero de proyectos, muchos de ellos, muchos planes, se siguen haciendo por el gobierno actual. O sea, tan malos no eran redituables. Seguramente los sectores beneficiados los han seguido solicitando y por eso lo siguen manteniendo. Digo, el programa en salud, días, mis segundos 1000 días para los chicos hasta los 4 años, los préstamos con tasa subsidiada a todo el sector productivo de la provincia, todas ellas han sido políticas que han seguido implementándose por este gobierno. Claro. Y eso, como les digo, Sergio Néstor era muy abierto en cuanto a, tenía muy claro cuál era el objetivo, muy claro en que había que trabajar en los servicios esenciales, pero generar el crecimiento económico de la provincia trabajando con el sector privado. Trabajamos en eso muchísimo y recibíamos, y era abierto a recibir las sugerencias de todos los sectores. Trabajamos en acuerdos, muchas de ellas, por supuesto, que les voy a decir a ustedes, y todos lo hemos padecido, la pandemia provocó un parate que hizo redefinir muchas cosas, pero que rápidamente nosotros a partir del 2022 pudimos volver a trabajar en los mismos objetivos. Marisa, ¿sabés qué? Pensando en esto que decías, de bueno, hay cosas que se mantuvieron. San Juan es la segunda provincia con menor tasa de homicidios del país, ¿no? Y digamos, por lo que estábamos leyendo las notas, bueno, quizá el gobierno actual se adjudica un poco eso, pero después cuando uno lee más en profundidad, en realidad es un trabajo que se viene haciendo en los últimos 15, 20 años, aunque se lo adjudique hoy una gestión, ¿no? ¿Cómo lo...? Tenemos que aprender, digo, que las cosas que se hacen bien dentro de una oposición, también hay que revalorizarlas, potenciarlas, trabajarlas, profundizarlas, pero no podemos seguir en esta rueda de decir, nos conviene políticamente hablar mal del otro. Claro. Digo, porque esto es lo que también le enoja a la gente, ¿sí? Sí. La gente quiere soluciones, y si hubo una solución que le vino bien, bueno, trabajemos en seguir profundizándola en ese camino, ¿no? Marisa, recién estábamos hablando de, bueno, cómo, que es algo que se repite entrevista a entrevista y lo vimos todo, que con el RIGI ninguna provincia se vio beneficiada. En materia de obra pública hoy, 2025, bueno, también 2024 también, San Juan, ¿cómo se vio afectado con el parate de toda obra pública? Nuestros presupuestos hasta el 2023, en promedio, ¿sí? Hubo años de 20% destinado a obra pública, 30%. Bueno, en promedio el 20% siempre se destinaba a obra pública. Y cuando hablo de obra pública hablamos de infraestructura base, que tiene que ver con las rutas, los caminos, la conectividad, infraestructura social, viviendas y hábitat. Y de ese total del presupuesto destinado a obra, el 25% correspondía a obra financiada por el gobierno nacional. Ahora, el 75% restante era con fondos del presupuesto de la provincia de San Juan, recursos genuinos de la provincia de San Juan. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ellos atribuyen a que hay cero obra pública o muy poca obra pública porque Nación cortó los fondos, ¿sí? Y dejó sin efecto absolutamente todos los convenios. Y la parte que nosotros destinábamos del presupuesto a obra pública, ¿dónde está? Claro. Perdón. O sea, hay algo en este relato que yo reitero y reitero en cada entrevista. A ver, no nos confundamos. El 75% de la obra pública de la provincia de San Juan era financiada con recursos de la provincia de San Juan. Y el 25% restante con fondos nacionales. Ah, bueno, se cortaron eso. ¿Y el resto? Claro, esos 75. ¿Dónde está? Digo, y hay otras. Podríamos decir, por ejemplo, hay fondos que hoy se destinan a mantener rutas nacionales que no le corresponde al gobierno. Hemos tenido que asistir también a aprobar convenios de la Cámara de Diputados para, por ejemplo, mantener rutas nacionales, que no le compete a la provincia. Claro. ¿Qué más? Yo diría cosa con lo ilegal, porque estamos trabajando e invirtiendo fondos de los sanjuaninos
en bienes que no son del Estado provincial. Pero me voy a la conclusión y a la finalidad. A la gente realmente no le importa de quién es la ruta, lo que le interesa es que esté en buen estado. Digo, ya hay proyectos importantes como, por ejemplo, o cuestiones muy importantes. La Ruta 40 es una ruta que atraviesa la Argentina. Y hay tramos de la Ruta 40 que están intransitables. Y es una ruta fundamental para la minería. Fundamental. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, el intendente de uno de esos departamentos le pedía en la AR minera en Buenos Aires al gobernador que interceda para que el gobierno nacional se haga cargo de arreglar esa ruta. ¿Sí? Nuestro diputado por ese departamento lo pide a través de pedidos de comunicación que se interceda ante las autoridades nacionales. Entonces, el gobierno nacional actual habla mucho de la minería, pero la minería tampoco va a desembarcar si nosotros no le damos la logística adecuada para que se desarrolle. Sí, y la seguridad para que eso suceda también. Claro. Digo, algo tan básico como poder trasladarse de un lugar al otro. Por supuesto, por supuesto. Ahí estamos hablando, porque es algo que es imposible caer, porque todo lo que recién hablábamos de obra pública, estamos hablando de matriz productiva, es imposible no caer en preguntar sobre el presupuesto. Todas las conversaciones que se tuvieron sobre el presupuesto 2025, ¿ustedes se vieron afectados por el recorte en presupuesto? Más allá de la obra pública. Claro. No, el presupuesto mantiene más o menos el mismo esquema en cuanto a los objetivos generales, ¿no? Pero por supuesto casi cero de inversión en obra pública. Por supuesto que el presupuesto que se muestra es equilibrado. Yo voy siguiendo la ejecución mensual del presupuesto y se sigue manteniendo en la provincia el equilibrio fiscal, pero hay decisiones que, por ejemplo, con el boleto escolar gratuito, ¿bien? Ajá. Esta decisión, nosotros mantuvimos un boleto subsidiado en el transporte público de pasajeros durante todas las gestiones, digamos, durante esos 20 años, un boleto general bastante más bajo de lo que correspondía a su costo y se subsidiaba para que todos los sanjuaninos pudieran hacer uso sin un costo elevado del transporte público. Este gobierno ha lanzado el boleto escolar gratuito, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes, inclusive hasta los docentes universitarios, que tenemos entendido que los docentes en general, por la cantidad de horas que tienen en distintas escuelas, es imposible usar el dispositivo y usan un auto. Pero a ver, hay boleto escolar gratuito, bienvenido. Nosotros teníamos un boleto escolar muy, muy insignificante, pero era un boleto. En este momento, al 2023, fue de 60 pesos para todos, y el empleo de comercio no lo sentía en su bolsillo. Hoy el empleo de comercio, al valor que está el boleto en la provincia de San Juan, tiene que pagar 4 pasajes. Acuérdense que nosotros tenemos dividido el horario de comercio, no es como en Buenos Aires, ¿no? Acá hay el horario de mañana y el horario de tarde. Si un empleo de comercio tiene que pagar 4 pasajes, ¿bien? Y, por ejemplo, el personal de maestranza, que es el que necesario para que se abra una escuela, ¿sí? También tiene que seguir pagando ese boleto caro, porque es subsidiado a los chicos. Ahora, ¿quién abre la escuela? Claro. Ese no tiene boleto subsidiado. Y esto ha hecho que ese boleto escolar gratuito, el subsidio al transporte, sea mucho mayor y mucho más significativo de lo que fue en nuestra gestión. Claro. Nosotros estamos más o menos en el 2023 con 2.000 millones de subsidio al transporte, donde el 25% de ese subsidio lo aportaba la nación, subsidio que ustedes saben que también se usó, y que era muy inferior porque desde el federalismo que tantos defendíamos había una inequidad muy importante de lo que se recibía en subsidio a las provincias con lo que recibía el AMBA, pero bueno, paréntesis aparte. Y hoy más o menos casi 8.000 millones del presupuesto provincial mensuales se destinan a subsidio al transporte. Decisiones. Digo, bueno, la gente evaluará si estaba bueno tener un boleto barato para todos los sanjuaninos o solo hoy para un sector. Claro, es una cuestión discursiva porque prefieren quedarse, imagino yo, desde el gobierno de la provincia, decir, no, miren, les estamos dando el boleto gratis, porque la palabra gratis tiene un poquito más de peso que decir, bueno, lo tenemos un poco más barato todos.
Sí. Me parece que es una cuestión discursiva y Sí, y cómo Exactamente. distribuir los Son recursos. miradas diferentes. Nosotros Claro. las políticas teníamos en cuenta y las definíamos y las analizábamos pensando en el universo al que abarcaba. Y se terminaba tomando, porque el recurso siempre es finito, Claro. la decisión a la que abarcaba la mayor cantidad de población. Sí, bien, muy bien. Marisa, nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco. Esto último me quedó como una clase magistral de Sí, economía y estuvo distribución tremendo. de recursos. Me quedé ahí como dando vueltas. Así que te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros. Nos vamos quedando sin tiempo y bueno, muchos éxitos. Solo, bueno, nada, a disposición en cuanto a lo que necesiten. Les agradezco profundamente. Digo, defensora férrea de lo que hicimos junto a Sergio Uñal durante estos años. Es muy importante y es muy importante que nos unamos a partir de los disensos en miradas donde fundamentalmente tengamos una escucha activa de lo que hoy nos está demandando la sociedad. Gracias, una abrazo peronista. Muchísimas gracias, Marisa. Con eso nos quedamos, Marisa, y vamos por ese mismo camino. Bueno, ella ya se despidió. Nosotros nos despedimos de ustedes, nos estamos quedando sin tiempo. Les recordamos que si nos quieren sugerir algún tema, algún tópico, algún territorio del que quisieran saber más, pueden escribirnos a La Banca Peronista o Banca Peronista. @LaBancaPeronista en Instagram, exactamente. Ahí están subidos también todos los recortes de las distintas entrevistas que estuvimos haciendo. Seguramente en estos días estemos subiendo los recortes de los programas viejos del año pasado también para que los puedan volver a ver, porque siempre está bueno un poquito volver a informarse. Así que nada. Bueno, nosotros nos encontramos en un nuevo episodio la semana que viene. Gracias por estar del otro lado.